Muy buenas noches, tengan todos muchachos, sean bienvenidos a una clase más de nuestro curso de Proyecto Integrador 3. En el día de hoy vamos a estar dando final a lo que es el contenido de nuestra unidad 4, denominada Plan de Pruebas y Finalización del Proyecto. Con esto estaríamos cerrando también lo que es todo el contenido de nuestro sílabo y el material correspondiente a su examen final. La próxima semana estaremos haciendo entonces un repaso general acerca de los contenidos de esta unidad. Esta unidad, nuestro último tema, el 4.4, se denomina consideraciones importantes previas al cierre del proyecto, para luego hablar del cierre del proyecto en sí. Como sabemos, para el éxito de cualquier tipo de proyecto, sea personal, sea de negocio, sea académico, es necesaria una temprana y adecuada gestión de los riesgos, siendo además fundamental que esto ocurra antes de comprometer con el cliente los parámetros fundamentales vinculados con el proyecto, que serían el alcance, las fechas de entrega y el presupuesto. Una vez que hemos pensado en esto, vemos la importancia de identificar correctamente los riesgos, ya que esto es lo que nos va a permitir crear los planes de respuestas que deben ser contemplados dentro de la misma planificación inicial, a través de lo que serían cambios en el alcance de las actividades, modificación de los procesos de trabajo, inclusión de ciertas holguras, reservas de presupuesto, etcétera, así como la decisión de incorporación de personal con mayor experticia, con mayor experiencia, o la subcontratación de terceros para realizar ciertas tareas específicas. Como pueden ver, todo esto va a afectar nuevamente lo que serían los elementos fundamentales del proyecto: el alcance, el cronograma, el presupuesto y los recursos humanos. De allí que la gestión de riesgos de un proyecto no concluye cuando termina la planificación, es decir, no termina cuando simplemente hemos identificado los riesgos, creado los planes correspondientes para su tratamiento y asignado los responsables de ejecutarlos, sino que debe continuar durante todo el desarrollo del proyecto por medio de un proceso de seguimiento continuo de los riesgos y la implementación eficaz de dichos planes que hemos establecido para respuesta a los mismos en caso de que alguno de ellos se materialice. Es decir, no es nada más definir los riesgos, los planes, cómo tratarlos, etcétera, y olvidarnos de ese asunto, sino que debemos hacer nuestro seguimiento continuo. Es como lo que pasa con las pruebas. Ustedes se recuerdan que hablábamos en el tema 4.2 que no es suficiente solamente con realizar pruebas. Esto tiene que ir acompañado de un proceso de corrección de errores que elimine los problemas que se vayan detectando. Asimismo, no es suficiente solamente con crear planes de riesgo. Debemos estar pendientes de que los mismos se apliquen y funcionen correctamente, porque si no, de nada valdrían. Fíjense que un plan de respuesta al riesgo implica, en primer lugar, la gestión de las diferentes respuestas a ser ejecutadas
cuando se materialice algún tipo de problema, así como también el conocer las personas que estarán encargadas de dichas actividades. Aquí tenemos entonces lo que serían las cuatro estrategias fundamentales que normalmente se aplican cuando hablamos de la gestión de riesgos. Tenemos evadir, mitigar, transferir y aceptar. Traten de estar pendiente, voy a explicar qué significa cada una de ellas y una vez que haya explicado las cuatro voy a preguntarle a algunos de ustedes para ver qué han entendido. En primer lugar tenemos el evitar. Esta consiste en minimizar la posibilidad de la amenaza. Profe, Elimina, dígame, perdón, una consulta. ¿Es evadir o evitar? Porque en la anterior diapo no aparece evitar. es la misma de todas maneras. Casi quiere, cámbiale y póngale evitar en ambas. Daría, son sinónimos, por decir en este caso. Colóquele evitar en las dos porque tengo evitar en la mayoría de las diapositivas. Gracias. Bueno, gracias a usted por la corrección. Después lo corrijo yo aquí en la... Bueno, entonces, la primera sería la de evitar, vamos para complementar o evadir. En este caso, consiste en minimizar la ocurrencia de la amenaza, eliminando su causa, es decir, la vulnerabilidad que podría darle origen. Esta estrategia se utiliza principalmente para tratar riesgos de tipo crítico, requiriendo para su implementación el poder identificar adecuadamente el riesgo en la fase inicial del proyecto, ya que de lo contrario resultaría sumamente complicado su uso, debido a que cualquier cambio requerido en una etapa posterior del proyecto podría resultar bastante costoso. Entonces, evitar o evadir consiste en eliminar el riesgo crítico. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente eliminando la vulnerabilidad vinculada a él. La siguiente sería la estrategia denominada mitigar. En esta estrategia, lo que se busca es disminuir la probabilidad de ocurrencia o el impacto del riesgo. No es que el riesgo no vaya a ocurrir como pasó en el anterior, no es que lo vamos a evitar totalmente, sino que vamos a buscar estar preparados para enfrentarlo con el mínimo efecto negativo posible. Entonces nosotros podemos decir que cuando hablamos de mitigar un riesgo, estamos hablando de reducir su impacto o su probabilidad de ocurrencia, pero sigue sin desaparecer por completo. La siguiente sería la estrategia denominada transferir. Esta consiste en trasladar la gestión del riesgo hacia un tercero. Es importante tener en cuenta que con este tipo de respuesta no se elimina el riesgo en sí, sino que solamente se traspasa a otra persona, la cual va a tener la responsabilidad de gestionarlo y deberá estar más capacitada que nosotros para resolver al respecto. Esta es una estrategia sumamente colaborativa que implica compartir riesgos cada vez que sea necesario. Fíjense que no es solamente el que yo le voy a pasar cualquier problema que se me presente a otro, sino que además también debo ser conscientes de que esa otra persona o esa otra área en cierto momento me va a transferir a mí ciertos problemas para que yo los resuelva.
porque recuerden que debe ser un esfuerzo en conjunto, un trabajo cooperativo. Y si yo estoy aumentando el trabajo de esa otra persona, es muy probable que para compensar yo tenga que realizar parte de sus labores cotidianas o de alguna índole. Entonces, estamos hablando, en pocas palabras, de compartir responsabilidades. Pueden ver en la imagen que tenemos aquí en pantalla que yo delego o transfiero ciertas responsabilidades y a mí me transfieren o yo asumo otras para mantener ese delicado equilibrio que debe existir en todo momento. La cuarta estrategia sería la de aceptar. Vean que en este tipo de respuesta se admiten las consecuencias del riesgo, por lo que no se realiza ninguna acción para gestionarlo. Se puede suponer que existe, por ejemplo, una aceptación activa cuando dejamos alguna política de actuación en caso de que el riesgo se materialice, pero en realidad digamos que no nos preparamos porque es demasiado costoso, demasiado complejo, sino que dejamos que suceda y luego tratamos de solucionar las consecuencias del riesgo, no el riesgo en sí. La otra sería trabajarlo de una aceptación pasiva. En este caso, no se hace nada ante el riesgo identificado. Este tipo de respuesta solamente es válida cuando el riesgo no es crítico. Entonces, aquí podemos ver que la clave para este tipo de medida ante el riesgo es que el éxito está en aprender de los fracasos. Entonces, ya que no podemos resolverlo en esta ocasión, vamos a tratar de aprender de esa experiencia para mejorar para otro momento. Aquí tenemos entonces un resumen de esta idea. Vean que aquí se dice que no se gestiona el riesgo no crítico. Si el riesgo fuera crítico, no podemos aplicar esta medida, sino que solamente se admiten sus consecuencias. Y recuerden que esta estrategia tiene dos formas. Una activa, donde estamos pendientes del riesgo de todas maneras, aunque no podamos hacer nada al respecto, para tratar de que cuando se materialice, luego resolver sus consecuencias lo mejor posible. Y una de tipo pasiva, donde se podría decir que nos olvidamos de ese riesgo. Por lo tanto, no nos preparamos en forma alguna para sus consecuencias. Entonces, vamos a ver aquí, antes de entrar a hablar sobre quiénes participan en la gestión de riesgo, vamos a ver qué tanto se acuerdan de los que acabamos de hablar. Vamos a pedirle a Valenzuela Valencia que me diga qué es evitar un riesgo. Romero Castillo me hablaría de mitigar. El señor Lara Álvarez Celso le tocaría transferir y al señor Incahuán Guanaco Yucra le tocaría el de aceptar. Vamos a hacerlo en ese orden para ir avanzando un poquito más rápido. ¿Puede hablar, señor Lara, ya? Bueno, no dice nada. Bueno, vamos a pedir entonces voluntarios, ya que los que señalé no han contestado. Para ir ganando algo de tiempo, vamos a pedir 4 personas que cada una me haga referencia a estos elementos. ¿Ya está preparado, señor Lara? No, parece que el señor Lara tiene problemas de audio. Muy bien, entonces señor Gómez puede hablar si quiere, o señor Torres.
Sí, Ya, profesor, buenas noches. Ajá, ya, que el compañero comience. ajá, primero Torres y después Gómez entonces. Oh, Hable, señor ok, Torres. buenas noches, profesor. Buenas noches. Sí, a ver, sobre el primero sería evitar, ¿no? Ajá, evitar, dele. Ya, bueno, evitar es no eliminar el riesgo crítico, tratando de eliminar toda la vulnerabilidad. Muy bien. Entonces, eso Ok, simplemente sí. me basta. Evitar era simplemente procurar eliminar Profe, el riesgo crítico eliminando la vulnerabilidad. Muy bien dicho, señor Torres. Simple, sencillo y conciso. ¿El señor Lara se logró preparar o si no el señor Gómez? profe, ¿me escucha ahora sí? Sí, ahora sí. Dígame, profe, ¿en qué le puedo ayudar? Ajá. Le repito. Le pregunté que, en qué consistía la estrategia de respuesta llamada transferir. Transferir. Es, a ver, En pocas palabras, no necesitan una explicación muy complicada. transferir sería tener un backup, digamos así, de tus datos de un lugar, o mandar tus datos de un lugar a otro. No, realmente no estamos hablando de ese tipo de situaciones. Transferir en pocas palabras es compartir la responsabilidad del riesgo con un tercero, con otra persona o con otra área para que ellos se encarguen de solucionarlo. Eso sería transferir. No es hacerlo uno mismo, es buscarse otro más capacitado para que resuelva por nosotros, dentro de lo que es el mismo grupo de trabajo o la misma empresa en la cual estamos desempeñándonos. Por ejemplo, supongamos que el señor Lara no tiene mucho dominio sobre lo que son bases de datos y él se percató que existe un riesgo allí. Como él no puede solucionarlo, él se busca al señor Copa, que es experto en base de datos, y le pasa para que él resuelva eso. Le transfiere ese riesgo. Claro está que esa transferencia debería ser bidireccional, porque por ejemplo el señor Copa está ocupado haciendo una, ¿qué podría ser? Una revisión de ciertos documentos, está haciendo un papeleo, entonces dice, bueno, vamos a hacer algo, yo te ayudo a resolver tu problema con la base de datos, pero tú te encargas de este papeleo fastidioso. Y entonces el señor Lara, como es algo más sencillo para él, él hace el papeleo y el compañero resuelve lo de la base de datos. ¿Entienden ahora bien cómo trabaja la transferencia? ¿Aló? Sí, profe, así Ajá. es. Ahora sí, señor Gómez, Correcto. aprovecho de una vez porque ya no lo, creo que no lo van a interrumpir ya. Mitigar o atenuar, pues, ¿no? Ajá. Podemos decir que también busca disminuir el impacto de riesgo. Muy bien. Eso en pocas palabras. O también su probabilidad de ocurrencia. Cualquiera de las dos son válidas. Ujú. Muy bien, eso era todo para ese concepto. Así es bueno los conceptos, corticos, sencillos y que se entiendan. Ahora alguien que me diga qué significa aceptar un riesgo. Ingeniero, buenas noches. Buenas Cuípale. noches. Ajá, muy bien, dígame. Ingeniero, aceptar un riesgo vendría a ser, como su propio nombre le dice, aceptar o admitir las consecuencias del riesgo. Sí, eso. Rendirse y decir, no, yo no lo voy a poder resolver, así que vamos a dejarlo así. Si se da, se dio, y si no se da, no se dio. Pero esto solamente es válido para riesgos no críticos, para riesgos sumamente leves. Porque si el riesgo es un problema, va a representar un gran problema para la empresa, no podemos hacer eso. Muy bien, gracias. Gracias a todos por su participación. Vamos a continuar entonces. Lo siguiente que nos tocaría es hablar acerca de quiénes deben participar en lo que es la gestión de riesgos. En teoría, todas las personas involucradas con el proyecto deberían participar, al menos en lo que es la identificación de los riesgos, pero en la práctica esto generalmente resulta muy poco factible, por lo que la gestión de riesgo comúnmente es realizada solamente por algunos integrantes claves del proyecto, quienes se encargan de la identificación,
la planeación de respuesta y el seguimiento de los riesgos, así como la ejecución de los planes que se hayan establecido para ellos. Las personas que generalmente van a realizar dicha labor podrían ser, en primer lugar, los integrantes del grupo de desarrollo. También podría estar en ese conjunto incluido lo que es el cliente, los proveedores de algún tipo de servicio que necesitemos, podríamos verlo como terceros que nos estén apoyando, y los usuarios del sistema. Vean que esto es digamos que el conjunto de personas que podrían entrar en dicho proceso. Generalmente lo más adecuado sería que al menos entraran estos dos componentes. Los usuarios, que son quienes conocen el sistema y lo van a operar intensivamente, y los desarrolladores, que son el sistema no, pero en el negocio, y los desarrolladores, que son quienes conocen el sistema a profundidad. Entonces ellos son los que deberían trabajar mínimamente dentro de lo que es la gestión de los riesgos. Además, es importante que el usuario participe para que él mismo sea quien se encargue de su seguimiento, de estar pendiente cuando algún problema suceda. Por otra parte, también podemos preguntarnos cuándo deberíamos gestionar los riesgos. Esto es un proceso continuo. Por lo tanto, no es necesario esperar a una reunión dedicada exclusivamente al seguimiento de los riesgos. En su lugar, resulta generalmente mejor que la evaluación de este tipo de problemas forme parte de cualquier otra reunión del proyecto que se esté realizando, como por ejemplo las reuniones de estatus del desarrollo que se realizan frecuentemente por el equipo de trabajo. Es decir, no tenemos por qué esperar hasta una fecha planteada para resolver acerca de algún problema, algún riesgo que se presente. Lo mejor sería hacerlo en el momento. No importa que tengamos que interrumpir una reunión que esté destinada a otro fin, con tal de poder resolver correctamente lo que estamos necesitando. Entonces, repito, es un proceso continuo. Ahora bien, dicho proceso implicará la revisión del desempeño del producto y del proceso del proyecto, la cual podrá tener lugar a través de dos elementos fundamentales. Aquí está. En primer lugar, tendríamos los reportes de desempeño. Estos permiten la identificación de cualquier variación que se produzca en cuanto a lo que es tiempos, es decir, el cronograma, especialmente aquellas relacionadas con retraso de las tareas. Y también debemos estar pendientes de las variaciones referidas a costos, es decir, del presupuesto. En este caso estaríamos hablando de aumentos innecesarios o no planificados de los gastos relacionados con el proyecto, debiendo implicar todo esto la investigación de las causas que originan dichas variaciones y determinar su relación tanto con los riesgos conocidos y anticipados a través de la planificación correspondiente, como con aquellos desconocidos, nuevos o no anticipados dentro de dicho proceso. Además de esto, también resulta necesaria la revisión técnica del producto. Primeramente, debemos recordar que en el ámbito de la informática esto sería equivalente
a determinar el número de errores o bugs identificados durante las etapas de desarrollo o de pruebas y comparar esto con los niveles de incidencia establecidos dentro de nuestro marco de tolerancia para ver si hay alguna fluctuación por encima de dichos límites. Entonces vean que hacemos revisiones en cuanto a reportes de desempeño. Estas son mayormente documentales, son mayormente, digámoslo así, pruebas de tipo estático, y hacemos revisiones técnicas que tienen que ver más con la parte de detección de errores del software. Esta tiene que ver más con la parte del proyecto. Vamos a poner aquí. Esta está más relacionada con el proyecto en sí. Siempre hay alguna letrica que se me olvida colocarle. Y esta está más relacionada con lo que es el producto. En este caso, nuestro producto sería el software que estamos desarrollando. Además de esto, debemos hacer un seguimiento a lo que serían los planes de respuesta y los riesgos residuales. Es necesaria entonces la constante revisión y seguimiento de los diferentes riesgos para los cuales ya se establecieron planes de respuesta, bien sea a nivel de evadir, de mitigar o de transferir, verificando si dichos planes de respuesta no han sido realmente efectivos en el tratamiento de los riesgos asociados. Y además de esto, revisando el surgimiento de riesgos residuales que pudiesen derivarse de la implementación de los diversos planes de respuesta. Vean que aquí tenemos tres situaciones. Primero vamos a pensarlo desde otros puntos de vista no de computación. En la época medieval, en la época de los romanos, cuando la guerra, para evitar el riesgo de ser atravesados con una flecha, se utilizaban escudos. Pero ellos estaban conscientes de que esto generaba un riesgo residual. Nuestro riesgo residual era el tener que mantener ese escudo en buenas condiciones para que no se fuera a dañar durante la batalla y quedar nosotros indefensos sin ningún, de manera imprevista, sería la palabra correcta. Por otra parte, también podríamos verlo de la siguiente manera con este ejemplo. Para mitigar un riesgo crítico de incendio en una empresa, el plan de respuesta implicaría la implementación de un extintor de incendios, generando con esto un riesgo residual, el cual es aquel vinculado con que este dispositivo fallara en el momento que se necesitara. Por lo tanto, habría que tener también un plan de mantenimiento para dicho extintor, evitando que cayera en este rojo no, evitando que cayera en este tipo de situaciones. El extintor, cuando se produjo el incendio, en este caso estaba vacío y por lo tanto se quemó toda la empresa por ese riesgo residual del cual no estuvimos pendientes. Tal vez si hubiera estado lleno, funcionando correctamente, no hubiera pasado nada, nada grave, sino que simplemente se hubiera usado para apagar las llamas a tiempo. Entonces debemos estar pendientes de ese tipo de situaciones. También aquí tenemos otro ejemplo. Asimismo, para evitar la amenaza relacionada con ciertos ataques de hacker y virus, se podría implementar cualquier clase de antivirus que prefiriéramos. Vean que no estoy colocando ninguno en específico, lo cual implicaría como riesgo residual
la falta de actualización y las detecciones incorrectas. Entonces, allí tendríamos nuestro riesgo residual, que sería el hecho de que cuando se presentara un nuevo virus no tuviéramos nuestro sistema correctamente actualizado a nivel de antivirus y que el virus lograra pasar hacia el interior de nuestra empresa. Por otro lado, debemos hacer un seguimiento continuo a los diferentes riesgos, tanto tratados como no tratados. En primer lugar, debemos verificar los factores desencadenadores de riesgos ocurridos durante el periodo, es decir, las causas probables de nuestros problemas. En segundo lugar, debemos confirmar que se haya producido de manera oportuna la activación de los planes de contingencia o planes de respuesta establecidos para dichos riesgos. En tercer lugar, debemos asegurarnos de que esos riesgos fueron tratados efectivamente. Esto es cuando estamos hablando de riesgos transferidos. Recuerden que cuando transferimos el riesgo, igualmente dicha situación nos va a afectar a nosotros. Así que no podemos simplemente olvidarnos de ella. Debemos estar pendientes de que la persona que recibió dicha responsabilidad cumpla con la misma. Entonces, lo siguiente por aquí sería pensar en lo que es la identificación de nuevos riesgos. Vean que debemos verificar con todas las personas involucradas, es decir, con el equipo de desarrollo, con los clientes, con los usuarios, etcétera, si se han identificado recientemente la existencia de cualquier nuevo riesgo. Si esto sucede, debemos ejecutar un proceso de evaluación y planificación de respuestas para esos nuevos riesgos que hayan surgido, así sean riesgos positivos o riesgos negativos. Por otra parte, también es de gran importancia el ser capaces de gestionar adecuadamente los cambios que se produzcan en el sistema, especialmente aquellos relacionados con el seguimiento de riesgos. A partir de dicho proceso, pueden determinarse la necesidad de aplicar acciones que puedan implicar cambios en lo que es el alcance, el cronograma, el presupuesto o cualquier otra variable del proyecto. Dichas modificaciones deben procesarse adecuadamente por medio de una solicitud escrita y un proceso correcto de análisis de las mismas mediante la realización de los parámetros de control de cambios establecidos para tal fin. Luego de esto tendríamos que pensar también, siempre que estamos trabajando con riesgos, en las reservas de contingencia. Estas reservas de contingencia deben tomarse en cuenta tanto en términos de dinero como de tiempo. Debemos actualizar las mismas cada vez que se produzca alguna modificación en nuestros riesgos. Podemos, por una parte, cuando eliminamos un riesgo, eliminar la reserva que se haya hecho para él, es decir, reducir la reserva de contingencia, tanto en holguras como en dinero. Y también
cuando se incrementa o se disminuye algún riesgo en cuanto a probabilidad o impacto, debemos hacer la modificación correspondiente, así como también cuando surge un nuevo riesgo, deberíamos añadir una reserva adicional para prevenir cualquier eventualidad que pudiese producirse. La mejor recomendación que podríamos tener para lo que es minimizar los riesgos durante un proyecto es mantener comunicación constante con todos los involucrados, quienes serían capaces de identificar los riesgos y de hacer el seguimiento permanente de los mismos, así como también de aplicar los planes de respuestas correspondientes establecidos para reducir la probabilidad e impacto de los riesgos dentro del proyecto. Entonces vean que con una buena comunicación podemos hacer un trabajo más efectivo en cuanto a lo que es los riesgos de nuestro proyecto. De allí podemos decir que cuando maximizamos la comunicación, estamos minimizando los riesgos, porque así el riesgo se materialice, va a ser tratado con mayor eficiencia. Ahora bien, nosotros hasta el momento hemos estado hablando solamente de estas 4 respuestas al riesgo: evadir, mitigar, transferir y aceptar, las cuales creo que ya ustedes deberían haber entendido. Pero muchos proyectos en cuanto a esto están centrados todavía en gestionar los riesgos solamente desde el punto de vista negativo, es decir, las amenazas, ignorando aquellos de carácter positivo, es decir, las oportunidades, o directamente utilizan la estrategia de aceptación para cualquier riesgo positivo. Es decir, si llega algo bueno, simplemente lo utilizamos sin prepararnos de forma alguna. Sin embargo, también existen estrategias de respuesta positiva al riesgo, aquellas cuyo objetivo vendría a ser aumentar la posibilidad de que ocurra el riesgo. Son bastante esenciales en la mayoría de los proyectos, donde tendríamos las principales estrategias de este tipo serían las siguientes. Aquí está. Tenemos también, según el modelo antes del PMBOK 6, 4 estrategias para lo que es los riesgos positivos, es decir, las oportunidades. Vamos a ver brevemente qué significa cada una de ellas. Vamos a comenzar entonces con el señor Aldo Benítez. Señor Aldo Benítez, ¿tiene audio? ¿Está despierto? No, se nos quedó dormido el señor Aldo, parece. No tiene audio. Bueno, está bien. Está despierto porque contestó que no, porque si no pienso que se quedó dormido. Angeli Rodríguez, que hermano que es Sara Rodríguez. No contesta Angeli. Señor Castro. Presente, profesor. Muy bien, gente que le gusta participar, eso es bueno. Explotar. En este tipo de respuesta al riesgo se asegura de que la oportunidad se realice. No se trata de esperar a que la oportunidad aparezca por su cuenta para aprovecharla, sino que busca forzar su surgimiento, asegurándose así que se concrete la oportunidad para obtener alguna ventaja competitiva. Explotar es lo contrario a evitar, buscando maximizar nuestras fortalezas. Entonces,
Entonces allí tienen que ver, vean que en este caso, cuando hablamos de evitar anteriormente, lo que queríamos era prevenir, hacer lo posible por eliminar las vulnerabilidades para que ese riesgo no se produjera. Ahora que estamos hablando de explotar, estaríamos haciendo referencia a ayudar a que esa situación se produzca, a tratar de buscar la manera de forzar un evento que va a resultar beneficioso para nosotros. La siguiente sería compartir. El señor Cañiguá tendrá audio. El señor Copa habrá arreglado ya su audio. Bueno, el señor Romero se ofrece voluntario. Si quiere leer, aproveche de una vez. Buenas noches. Compartir. Se utiliza en situaciones en las que no somos capaces de aprovechar una oportunidad con nuestros recursos y nos asociamos con otra persona o área mejor capacitada para aprovechar las sinergias y capturar las oportunidades del mercado. Por ejemplo, una unión transitoria de empresas en la que nos asociamos para presentarnos conjuntamente a un concurso público. Muy bien, entonces vean que allí tenemos una segunda estrategia para gestionar riesgos positivos, gestionar oportunidades. En este caso estamos hablando de compartir. Yo solo no puedo, o mi equipo por sí solo no puede aprovechar esa oportunidad, pero no queremos perderla. Así que buscamos otro equipo, otro conjunto de personas, otra persona que se asocie con nosotros para aprovecharla. El ejemplo que coloca aquí, por ejemplo, hay una licitación donde se necesita un desarrollo de software más que se provean los equipos y resulta ser que nosotros podemos hacer el desarrollo, pero no tenemos experiencia en la adquisición de equipos a nivel internacional y todo lo demás. Nos asociamos, el primer negocio es del señor Copa, el de desarrollo, y el segundo es del señor Chura, el de proveer los componentes de hardware. Entonces se asocian ambas personas para participar con mayor éxito en dicha licitación. Entonces esa sería la manera de compartir una oportunidad. Seguimos de todas maneras nosotros teniendo el control sobre lo que está sucediendo. No nos hemos desvinculado de ella. La siguiente que sería para... Me quedé por aquí por Chura. El señor Cuipal quiere leer. Profesor, buenas noches, ya. Listo. Mejorar. Esta estrategia se utiliza para aumentar la probabilidad o el tiempo de una oportunidad. Se puede decir que la estrategia de mejorar es la opuesta a la de mitigar, ya que consiste en maximizar el aprovechamiento de la probabilidad una vez que se produzca. Un ejemplo sucede cuando adelantamos la adquisición de algún recurso de nuestro proyecto, con el fin de lograr un precio más bajo. Aquí tenemos entonces nuestra siguiente estrategia para gestionar las oportunidades. Podemos procurar mejorarlas. ¿Esto qué es? Simplemente, así como mitigar buscaba minimizar los efectos de la amenaza, el mejorar busca maximizar los beneficios de la oportunidad. Y allí tenemos un ejemplo creo que bastante sencillo. Necesitamos para nuestro proyecto, supongamos que cierto componente, por ejemplo cables de red, y resulta ser que el precio normal son 10 soles el metro, por decir un número, pero y lo vamos a necesitar dentro de un par de meses. Entonces estamos tranquilos, no lo hemos planificado para comprarlo dentro de un mes. Pero resulta ser que al día siguiente, a los pocos días, conseguimos que están en cierto lugar, se está cerrando un negocio X que vendía ese material y están rematando ya no a 10, sino a 5 el metro. Necesitamos 1000 metros de cable. Entonces optamos por comprar de una vez ese material, ese componente, para así ahorrarnos una buena cantidad de dinero. Eso precisamente estaría dentro de la habilidad del líder de proyecto.
de estar pendiente a las diferentes oportunidades que se produzcan. Vean que esta es diferente de la que dice explotar, porque la de explotar nosotros forzamos a que se produzca la oportunidad. Con mejorar nosotros aprovechamos la oportunidad después de que ella se ha producido por sí sola. Continuamos entonces. La siguiente sería aceptar. Me quedé por Cuipal. Vendría Gómez Bautista de nuevo. Vamos a darle de nuevo la oportunidad, ya que los compañeros no quieren leer mucho. A ver, aceptar. Esta estrategia de respuesta al riesgo es común para ambos tipos de riesgos, positivos y negativos, utilizándose cuando el costo de la respuesta es alto y las posibilidades de que ocurra son bajas. En la estrategia de aceptación no se toma ninguna medida para aprovechar la oportunidad, sino que solamente se deja que la misma llegue por sí sola. Muy bien. Entonces vean que esto es como un dejarlo así porque me da igual, por decirlo de alguna manera. Que En pocas simplemente palabras, si en se pocas dio, palabras, dejarlo así. sí. Si se dio, se dio, y si no se dio, no se dio. Y si se dio y no la pude aprovechar, bueno, me da igual, y si la pude aprovechar también. Esto es algo que normalmente deberíamos procurar no utilizar, las de aceptar, porque es algo bastante mediocre a mi criterio. Bueno, aparte de esto, ya estábamos, con esto hemos hablado hasta la versión 5 del PMBOK, pero a partir de la versión 6 surge una nueva estrategia para la gestión de riesgos, la cual se denomina escalar, tanto para riesgos positivos como para riesgos negativos. Vean en qué consiste dicha estrategia. Escalar una respuesta al riesgo se va a realizar cuando nuestro equipo del proyecto concluye que el riesgo está fuera de nuestro alcance, que no vamos a poder resolverlo de ninguna otra manera. También podría ocurrir cuando el riesgo, aunque esté en el alcance, las acciones de respuesta queden fuera de la autoridad del equipo de desarrollo y del líder del proyecto. En este caso, el riesgo es escalado, es pasado a un ente superior para que éste se encargue de ello. Es decir, ya sale de lo que es el proyecto y pasa a otro que está por encima de nosotros para que él se encargue de resolver, quedando a diferencia de lo que pasa. Recuerden que cuando estamos en transferir, nosotros transferimos el riesgo, pero seguimos teniendo responsabilidad parcial al respecto, porque se supone que estamos hablando de un compañero de trabajo, de un compañero de equipo, compañero de proyecto. Y si es algo que nos tocaba a nosotros resolver y no queda resuelto a final de cuentas, a quienes nos van a culpar es a nosotros. Pero en este caso no, porque estamos pasándoselo a alguien superior. Por ejemplo, aquí hablamos de la gerencia general del proyecto. Y por lo tanto, si el riesgo no es bien manejado, nosotros quedamos libres de dicha responsabilidad. Aquí tenemos entonces lo que significaría escalar una amenaza. Vamos a pedirle a Guamán Núñez, por favor, que lea ese concepto. Si no tiene audio, me avisan. Pareciera que no tiene audio, que no está pendiente. Imán Solórzano. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Por favor, si es tan amable. Escalar amenaza. Esta estrategia se utiliza cuando el líder del proyecto no tiene la autoridad, el conocimiento o los recursos necesarios para gestionar el riesgo. En dicho caso, la decisión sobre la respuesta al riesgo identificado se traslada a un nivel jerárquico superior. Entonces ahí simplemente, como diría Pilato, nos lavamos las manos en cuanto a ese riesgo. Dejamos que el pueblo decida y crucificaron al pobre.
Entonces, tenemos también una pequeña definición para lo que sería escalar esta vez la oportunidad. Y le tocaría al señor Gibaja. ¿Tendrá audio el señor Gibaja? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Escalar oportunidad. Esta estrategia se utiliza cuando hay una oportunidad y el equipo de desarrollo no puede gestionarla, ya sea por carecer de la autoridad o el conocimiento necesarios para aprovecharla. En dicho caso, se escala el problema a un nivel jerárquico superior y en caso de que decidan gestionar el riesgo, pasarán ellos a ser los responsables al respecto. Vean que si lo vemos así, ambas definiciones son prácticamente idénticas. Es lo mismo que sucedía en el caso de aceptar el riesgo. Esto básicamente es una combinación entre el aceptar y el transferir. Aceptamos que no podemos resolverlo y se lo transferimos, pero no a alguien del mismo nivel, a alguien del equipo de trabajo, sino a alguien de nivel superior. Finalmente, para salir de esta primera parte, tenemos aquí un pequeño resumen acerca de riesgos positivos y negativos. Vamos a ver quién le tocaría leer la primera parte. Señor Lara, yo creo que sigue con audio bueno, vamos a aprovecharlo hoy. Primera parte, solamente riesgos negativos. Señor Lara. Señor Pachas, riesgos positivos. Para los riesgos de prioridad e impactos altos, las estrategias de respuestas más adecuadas son evitar y mitigar. Si el riesgo negativo es crítico, utiliza la estrategia de evitar. Para disminuir el impacto de un riesgo, utilizar la estrategia de mitigar. Para los riesgos de prioridad e impacto bajos, las respuestas más adecuadas son transferir y aceptar. Si la gestión del riesgo está más allá de tu capacidad, utiliza la estrategia de escalar para que la alta dirección pueda gestionar la respuesta al riesgo. Muy bien. Entonces ya pueden ver que cuando estamos trabajando con riesgos negativos, las respuestas de evitar y mitigar son las más convenientes normalmente, que estarían vinculadas a situaciones con prioridad e impacto alto. Además, si dichas situaciones son de tipo crítico, utilizamos específicamente evitar. Cuando no son críticas, debemos utilizar entonces el mitigar el riesgo. Ya cuando son situaciones de impacto más bajo, podemos trabajar entre transferir y aceptar, siendo aceptar la última opción que deberíamos tomar, que es la que implica no hacer nada. Y finalmente dice allí que cuando no podemos resolver por nuestra cuenta de ninguna de las maneras indicadas, la única opción que nos queda es escalar el riesgo a alguien superior. Vamos aquí, el señor Lara tiene audio. Ya el señor Pachas leyó. Paucar, entonces. El señor Paucar Espino. El señor Paucar Espino no tiene audio. El señor... tengo un voluntario. ¿Quién es el voluntario? Lea, señor Vega, no importa. Ingeniero, ¿de qué parte? La del lado derecho, la positiva. Ya la negativa fue leída. Ya. Riesgos positivos. Las respuestas más adecuadas para las oportunidades que no sean críticas o de escaso interés son mejorar o aceptar.
Mejorar es la respuesta más adecuada para aprovechar una oportunidad. Si la oportunidad es poco probable o su implantación resulta muy costosa, no hagas nada. ¿Sigo, ingeniero? Sí, hasta que termine ese pedacito y salimos de este primer tema. Ya. Para asegurarte de que ocurra una oportunidad, utiliza la estrategia de explotar. Si se presenta una oportunidad y no puedes aprovecharla por tu cuenta, plantéate la opción de compartir. Muy bien, gracias. Y finalmente, si no se puede hacer de ninguna de esas maneras, utilizaríamos la estrategia de escalar, que es la nueva. Bueno, muchachos, con esto cerraríamos la primera parte de nuestra teoría para continuar luego con lo que sería la segunda parte. Ya el material se lo pasé a su delegado, está en el grupo de trabajo. Por favor, referirse allí. Vamos a darles entonces 5 minuticos de descanso y volvemos para ver lo que faltaría de nuestro contenido. Es decir, nuestra segunda parte. A menos de que haya por allí alguna preguntita por el momento sobre esta parte. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre este tema de gestión de riesgos? Profesor, sí, bueno, disculpe, Ajá. usted refirió que dice que si no se aplicaría escalar esas referentes con el PMBOK 6, ¿no? Y aplica para los dos riesgos, Sí, en positivos y los dos se negativos. puede aplicar escalar y en los dos se puede aplicar aceptar. Pero ya Claro, esos eso son... varía, Ajá, dígame. no, sí, eso varía porque este concepto estaba basado en PMBOK 5, ¿no es así? Ajá, lo que hablamos al principio. Lo que pasa es que después fuimos avanzando para caer en el 6 para no complicar tanto al principio los conceptos Ajá, claro, por eso es que se agrega eso de de sí, escalar. ajá, de escalar. Ah, perfecto, perfecto, muchas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a dar por completado este tema si no hay ninguna otra duda y pasamos a la segunda parte después de un breve descanso. Voy a pasar de todas maneras de nuevo las diapositivas por si acaso, porque no sé si hay alguno que no esté en su grupo de, de estudio para que las puedan tener allí. De todas maneras, como les dije, ese material ya su delegado lo pasó a lo que es la parte